Juana la Cuculteca, la mujer que burló a la Inquisición. Imagina que vas caminando por las calles de Guadalajara a finales del año 1696. Entre el olor a incienso de las iglesias y el polvo de los carruajes, de pronto te cruzas con una mujer que no puedes ignorar. No es alta, más bien es bajita y robusta, con una cara ancha y una nariz tan chata que parece que se la hubieran aplastado de un manotazo. Pero lo que realmente te detiene es su ropa. Viste el hábito pardo de Santa Teresa, ese que solo llevan las monjas más devotas. Se le conoce como Juana la Cuculteca y aunque ya tiene 80 años a cuestas, camina con la seguridad de quien es dueña de la calle. Juana es lo que llaman una beata, una mujer que decidió no casarse ni encerrarse en un convento, sino vivir su fe a su manera, en su propia casa. Pero no te confundas, Juana no es de las que se quedan calladas rezando el rosario en un rincón. Una mujer de carácter, una mujer brava que sabe imponerse. En la ciudad, Juana es toda una celebridad. Si tienes un problema de salud, si un amor te paga mal o si simplemente sientes que la suerte te dio la espalda, vas con ella. Ella te escucha, te da un consejo, te da un remedio y te promete que hablará personalmente con el Salvador para que te eche una mano. Eso sí, el favor no es de a gratis. Juana sabe que la fe también necesita comer. Así que acepta gustosa unos cuantos reales o lo que sea que puedas ofrecerle en especie. Para muchos es casi una santa viviente, pero para otros es solo una anciana con mucha chispa que sabe vender muy bien sus contactos con el Ser Supremo. Lo que pocos saben es que tras el hábito religioso de Santa Teresa de Jesús, Juana esconde un oscuro pasado. Dicen que de joven no era tan santita y que tuvo sus amoríos y amistades peligrosas. Se cuenta que una vez le robaron a un pequeño sirviente, un niñito afrodescendiente que ella quería mucho, y la mujer, ni corta ni perezosa, se lanzó a recorrer media Nueva España hasta que alcanzó al ladrón y recuperó lo que era suyo. Esa es Juana, una beata, mezcla de mística y pícara que sabe que en este mundo, para que Dios te oiga, primero tienes que hacerte notar. La cosa se empezó a poner color de hormiga cuando los rumores sobre los poderes de Juana llegaron a oídos de la gente de Alcornia. Una tarde, una joven española llamada Juana Vizcarra de Torres, que andaba atribulada por algunos dilemas, decidió buscar a la famosa beata para pedirle ayuda. Estaban las dos sentadas platicando muy quitadas de la pena cuando de pronto ocurrió algo que dejó a la muchacha con el ojo cuadrado. Vio salir bajo el brazo derecho de la Cuculteca una luz muy ancha, tan potente que parecía que la mujer guardaba un pedazo de sol debajo de su hábito. La luz se quedó ahí, suspendida, durante el tiempo que tardas en rezar el credo 3 veces. La joven Vizcarra se quedó helada sin saber si persignarse o salir corriendo. Pero Juana, la Cuculteca, con la calma de quien ve salir el sol cada mañana, solo le pidió que se fuera a descansar y que no se angustiara por lo que había visto. Al día siguiente, como si nada, le mandó decir que no se asustara, que esa luz era cosa del cielo y que ya entendería su significado a su debido tiempo. Pero la Cuculteca no solo emanaba luces. Ella aseguraba que el mismísimo Cristo se le aparecía, aunque no como una imagen adornada en un altar, sino vivo, sangrante y sufriente, hablándole al oído. Y no solo eso, cuando iba a visitar a algún enfermo, Juana juraba que veía a este con cara de ángel y coronado de estrellas brillantes. Claro, una cosa es ser devota y otra muy distinta es decir que irradias luz debajo del brazo y que ves estrellas en la frente de los enfermos. Para la gente sencilla como Ana de Cepeda, una mulata de unos 50 años, Juana era una enviada de Dios. Pero para otros, esas visiones empezaban a oler a azufre o tal vez a algo más terrenal, como un desvarío de su cabeza. Lo que Juana no imaginaba es que sus charlas privadas y sus luces del cielo estaban a punto de convertirse en el chisme principal de un tribunal que no tenía ni una pizca de sentido del humor: la Inquisición, el terrorífico santo oficio de la Nueva España.
Juana no solo emanaba luces y vislumbraba coronas de estrellas, también tenía un lado que te ponía la piel de gallina. Una noche, mientras estaba en su cama rezando con los ojos bien cerrados, como era su costumbre para meditar mejor, sintió que algo cambiaba en el aire de su habitación. Al abrir los ojos, se topó con una escena de pesadilla. En medio de la oscuridad, una claridad extraña iluminaba su mesa, y ahí, como si fuera lo más normal del mundo, aparecieron un ataúd, 4 velas encendidas y el espíritu de un muerto que tal vez la miraba fijamente. La cuculteca, que no se espantaba con nada, simplemente cerró los ojos otra vez y se dijo a sí misma que aquello debía ser un artificio del demonio. Pero la cosa no paró ahí. A la noche siguiente, exactamente a la misma hora, el susto fue mayor. Estaba ella en su cama cuando empezó a escuchar un ruido seco y aterrador, como si alguien estuviera rompiendo o chocando huesos de muerto justo al lado de su almohada. Crack, crack, crack. Juana, con esa autoridad que la caracterizaba, no se puso a gritar, sino que le habló directo a la sombra. De parte de Dios te mando que te vayas a otra parte, que no estoy para hablarte. Estas historias se las contaba Juana a su fiel creyente, Ana de Cepeda, La Pampa, quien la escuchaba con el corazón en la mano. Para Ana, que Juana pudiera echar a los muertos de su cuarto era la prueba definitiva de su santidad. Pero para el resto del mundo, esto empezaba a sonar a algo mucho más peligroso, hechicería o peor aún, un pacto con el de abajo, con el mismísimo Satanás. Lo más delicado no era solo lo que Juana veía, sino lo que hacía con su fe. La beata tenía unas ideas muy modernas y prohibidas para su época. Decía que ella no necesitaba confesarse con ningún cura porque hablaba directo con el Altísimo. Es más, le recomendaba a sus clientes, como a la joven Vizcarra, que se fueran a comulgar sin pasar por el confesionario, que eso de los curas intermediarios era pura pérdida de tiempo. En una ciudad de Guadalajara donde la iglesia lo controlaba todo, decir que podías saltarte el sacramento de la confesión era como jugar con fuego en un pajar. Juana la cuculteca estaba convencida de que su oración interior era suficiente, pero para los ojos de la ley eso la convertía en una ilusa o una alumbrada. Alguien que creía tener la luz de Dios, pero que según ellos estaba caminando directo al abismo. El problema de la cuculteca es que en las localidades pequeñas, y Guadalajara lo era entonces, las paredes tienen oídos. Las historias de la luz bajo el brazo, los huesos crujientes y la falta de confesión empezaron a saltar de boca en boca. La primera en soltar la sopa fue Juana Vizcarra, quien después de aquel resplandor no pudo vivir tranquila. Su conciencia le pesaba más que un saco de piedras y terminó confesándole todo a su cuñado, un clérigo llamado Marcelo de Saavedra. Marcelo, al oír que una vieja de nariz chata andaba haciendo milagros por su cuenta y burlándose de los confesionarios, no lo pensó 2 veces. El chisme llegó a los oídos de la madre de la joven, otra doña Juana de 50 años, que ya de por sí le tenía mala voluntad a la beata. La señora decía que esa cuculteca no le daba buena espina porque se la pasaba hablando de sus mocedades y de sus amoríos pasados, y que además cuando la invitaban a comer, comía como si no hubiera un mañana. Para la madre, una verdadera santa debía ser flaca y callada, no una anciana robusta con un apetito voraz y un pasado turbio. Así, entre chismes de lavadero y preocupaciones de conciencia, se fue armando el rompecabezas. El comisario de la Inquisición, un hombre llamado Joseph Meléndez Carreño, empezó a llamar a uno por uno. Primero a la joven Vizcarra, luego a la mulata La Pampa y después al clérigo Marcelo. La pobre Ana, La Pampa, estaba entre la espada y la pared. Por un lado, creía en los prodigios de la beata, pero por otro, el miedo al tribunal la hacía contar hasta el último detalle de las velas y el ataúd en el cuarto de Juana la cuculteca.
Lo que la beata no sabía es que mientras ella seguía dando sus consejos y cobrando sus reales, en las oficinas oscuras del Santo Oficio ya se estaba escribiendo su nombre con letras grandes. La acusación era seria, alumbrada y estafadora. La Inquisición no solo quería saber si Juana mentía, quería saber si su luz venía del cielo o si era un truco para sacarle el dinero a las jovencitas incautas y a las mulatas necesitadas de consuelo. El escenario estaba listo para un juicio que prometía ser el escándalo del siglo, al menos en la ciudad de Guadalajara. Mientras Juana seguía en lo suyo, en sus remedios, cobrando sus reales y viendo estrellas en las frentes de los enfermos, el chisme ya no era solo de barrio. El comisario en Guadalajara, don Joseph Meléndez, se tomó las cosas muy en serio. No era para menos. Una mujer que decía que no hacía falta confesarse y que le salían luces del cuerpo era un desafío directo a la autoridad de la iglesia. Así que con toda la parsimonia de la época, mandó a escribir cada palabra de los testigos en un fajo de papeles que terminó viajando cientos de kilómetros a lomo de mula hacia la mismísima Ciudad de México. Imagínate el despacho de los grandes inquisidores en la capital. Tipos severos, acostumbrados a perseguir herejes y brujas, leyendo sobre una anciana de nariz chata en Guadalajara que asustaba a una criada con ruidos de huesos. El fiscal del Santo Oficio, un hombre llamado Francisco de Deza y Ulloa, revisó las declaraciones de la joven Vizcarra y de la mulata apodada La Pampa. La cosa se puso color de hormiga cuando desde México mandaron una orden de regreso a Guadalajara. Vuelvan a interrogar a todos. Queremos saber exactamente qué necesidad tenía la joven Vizcarra cuando buscó a la beata y si alguien más vio esa dichosa luz. Al parecer, la necesidad de la muchacha no era solo espiritual. Estaba desconsolada porque un pretendiente suyo se había casado con otra y Juana, ni corta ni perezosa, le había prometido que con unos cuantos rezos y unos cuantos pesos, Dios acomodaría las cosas a su favor. Para los inquisidores, esto ya no olía a santidad, sino a una estafa de lo más común, aprovechándose de las penas de amor de una jovencita acomodada. Aquí es donde la puerca torció el rabo, cuando la historia da un giro inesperado. Cualquiera pensaría que Juana terminaría en una celda oscura o desfilando en un auto de fe con un San Benito puesto. Pero la cuculteca tenía 80 años y una lengua muy ágil. Cuando los comisarios volvieron a preguntar, la red de testimonios empezó a deshilacharse. Sí, la luz bajo el brazo era impresionante, pero solo la vio una persona. Sí, los ruidos de huesos eran aterradores, pero solo los escuchaba la beata en la intimidad de su alcoba. Al final, el inquisidor fiscal en la Ciudad de México tomó una decisión que hoy nos sorprende. Decidió no mover un dedo. ¿Por qué? Tal vez porque Juana era ya muy vieja y meterse en un proceso largo y costoso por una anciana que chachareaba visiones no parecía valer la pena. Y también porque para finales del siglo XVII, la Inquisición ya no estaba tan obsesionada con los alumbrados como antes. Prefería ocuparse de cosas más grandes que una beata de barrio que cobraba por consuelos. El veredicto silencioso fue que Juana no era una amenaza para la fe, sino simplemente una estafadora con mucha imaginación. Los oficiales dejaron el caso sobreseído, lo que en cristiano significa que guardaron los papeles en un cajón y se olvidaron del asunto. Juana la Cuculteca, con su nariz aplastada y su hábito de Santa Teresa, burló al tribunal más temido de la historia. Siguió viviendo en su Guadalajara, quizás comiendo con el mismo apetito de siempre y contándole a quien quisiera oírla que el cielo a veces se asoma por debajo del brazo de quien sabe rezar con un toque de picardía. Juana la Cuculteca es solo una entre cientos de historias que el Santo Oficio intentó sepultar en sus archivos. Pero ahora que conoces su caso, dime, ¿crees que Juana realmente era una mística o solo una ingeniosa estafadora? Te leo en los comentarios. Por cierto, un dato curioso,
Algunos expedientes de la Inquisición son tan detallados que hoy, gracias a ellos, los historiadores saben qué comía la gente común y cómo se vivía hace más de 300 años. En este caso, Juana no solo salvó su pellejo, sino que también salvó un pedazo de nuestra historia. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.